Saludos, muy buenas noches, bienvenidos. Sesión de control del Gobierno. Hoy el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha instado a Amaiur a usar su influencia sobre ETA para que se disuelva inmediatamente, voluntariamente y sin ningún condicionante. Así ha respondido Rajoy en la sesión de control del Congreso de los Diputados a una pregunta del portavoz de Amaiur, Xavier Miquel Errekondo, quien le emplazará a aclarar cuál va a ser su aportación para la resolución definitiva e integral del conflicto político vasco. Se trata de la primera vez en la legislatura que el dirigente abertzale se dirige directamente al presidente del Gobierno. Rajoy ha subrayado que el Gobierno se encargará de cumplir la ley y proteger a los ciudadanos. Le sugiero que ponga en juego toda su influencia, si es que la tiene, como es natural, para que quienes sostienen esa amenaza armada se disuelvan inmediata, voluntariamente y sin ninguna condición. La continuidad del conflicto político, por lo tanto, dependerá de que se atajen de verdad dos ejes fundamentales: las causas del conflicto, así como todas sus consecuencias. Las causas son meramente políticas y consisten en el reconocimiento de Euskal Herria como nación y el derecho a decidir de los ciudadanos que les asisten. Y en esta sesión de control también ha estado muy presente, como no, la reforma laboral. La mayoría de los grupos parlamentarios han preguntado por ella, tanto al presidente del Gobierno como a la ministra de Empleo, Fátima Báñez. Desde las filas socialistas aseguran que provocará más despidos y Rajoy defiende que es buena, justa y necesaria y que los despidos masivos ya se produjeron con las anteriores reformas del mercado de trabajo. La ministra asegura que respeta las manifestaciones, pero recuerda que el Gobierno tenía el deber de hacer esta reforma y que el anterior Gobierno tenía el despido como única alternativa. En mi tierra, encima, para tristeza de todos los andaluces, han jugado con el dinero público, con el dinero de la solidaridad, con el de los ERE falsos, el dinero del desempleo, para llevárselo crudo, tres socialistas, en perjuicio de todos los andaluces. Eso es lo que hacen ustedes cuando gobiernan. Despido masivo, fraude en las políticas de desempleo y más crisis, señora, no de elecciones en esta Cámara. Y el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha asegurado hoy que no hay riesgo de que las comunidades autónomas incurran en insolvencia. Montoro ha extendido esta afirmación a Andalucía. El ministro de Hacienda ha respondido así en el Pleno del Congreso a la pregunta del diputado de Izquierda Unida, José Luis Centella, sobre los datos que tiene el Gobierno para vaticinar que la Junta de Andalucía vaya hacia la suspensión de pagos. Y el Sindicato Médico de Sevilla ha denunciado la sobrecarga en las que se ven sometidas las plantillas de primaria y especializada. Denuncian que el Servicio Andaluz de Salud maquilla las listas de espera y que se emplea un sistema de contabilización de los tiempos máximos de espera que fijan los decretos andaluces de 120 y 180 días para determinadas operaciones. Los hospitales de Sevilla, por ejemplo, no están teniendo la suficiente capacidad para dar respuesta a la demanda quirúrgica. Y 3 horas y media después de comenzar la concentración en la Puerta del Sol de Madrid por la dureza de la actuación policial contra los estudiantes que protestan en Valencia desde hace una semana por los recortes en la enseñanza pública, ha acabado en Atocha sin incidentes. Miles de personas en Andalucía también se han manifestado en las calles de varias capitales andaluzas en solidaridad con los estudiantes valencianos. Y el Parlamento helleno abre el debate sobre la aprobación del segundo rescate a Grecia acordado por el Eurogrupo, mientras los sindicatos han convocado nuevas manifestaciones para protestar contra los recortes que lo acompañan. Hoy tiene lugar el debate de 2 proyectos de ley claves para la aplicación del acuerdo de rescate a Grecia por valor de 130.000 millones de euros. Hoy se debate y en unos días se votará, aunque todo depende de la duración de las intervenciones en el hemiciclo. El primer proyecto de ley prevé la adopción del canje de bonos con los acreedores privados, una operación que se prevé finalizar para marzo. Y en Cultura hablarles de la Gioconda del Prado, que estará expuesta hasta el próximo 13 de marzo. La copia de la Gioconda de Leonardo da Vinci cuelga en las paredes del museo desde hace 14 años. Así lo ha confirmado la investigadora Ana González. Se trata de la versión más importante de las que se conocían hasta el momento. Y es que se recuerdan, a apenas 2 semanas se descubría que tras una capa de pintura negra se ocultaba esa copia de la Gioconda elaborada por un discípulo del maestro italiano.
Te lo contamos a continuación, pero antes, como hacemos cada día, vamos a hacer también un breve repaso por toda la actualidad deportiva y nos la trae, como no, Hugo Vaca. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Anabel. Una actividad deportiva que viene marcada por el fútbol en la primera división, en este caso el fútbol andaluz. El Málaga Club de Fútbol está teniendo muchísimos problemas. Esa derrota ante el Athletic Club de Bilbao lo hace perder opciones de cara a Europa y en este caso Pellegrini no sabe todavía qué defensa poner después de los cambios que ha ido efectuando durante toda la temporada. Y en baloncesto estamos hablando ahora de Real Madrid, que presentaba su Copa del Rey conseguida el pasado fin de semana en Barcelona. Primero era la alcaldesa de Madrid, la señora Ana Botella, la que recibía de manos de Florentino Pérez ese trofeo, y posteriormente fue también la presidenta de la comunidad, la señora Esperanza Aguirre. Ambas hacían alusión a ese triunfo importante del Real Madrid y sobre todo también a la candidatura del 2020 de Madrid. Y el Unicaja de Málaga, que tiene mañana un partido importante, justamente ante el campeón de la Copa del Rey, el Real Madrid, por la Euroliga. Muy pocas opciones tienen los de Chus Mateo para seguir en esta competición, y donde sí hay que centrarse es en la liga local, en la Liga Endesa, donde el fin de semana juega con el Vázquez Valencia. Y ahora vamos a hacer un repaso por otros asuntos de esta jornada. Dorribo ratificó este martes ante el tribunal que había pagado 200.000 euros a Blanco en billetes de 500 euros a través de su primo político para tratar con él sus proyectos. El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, se ha mostrado convencido de que el secretario general del PSOE, Rubalcaba, tenía que conocer el aumento del déficit público que ocultó el anterior gobierno. El hábito lector es cada vez mayor en edades tempranas. Los niños andaluces de entre 10 y 14 años leen libros al menos una vez por trimestre. Por segunda semana consecutiva, la reforma laboral ha tomado protagonismo en la sesión de control este miércoles. La mayoría de los grupos parlamentarios han preguntado en el Congreso de los Diputados por la reforma, tanto al presidente del Gobierno como a la ministra de Empleo, Fátima Báñez. Desde la fila socialistas aseguran que provocarán más despidos y Rajoy defiende que es buena, justa y necesaria y que los despidos masivos ya se produjeron con las anteriores reformas laborales. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pide al líder del PSOE que se sume a la reforma laboral. De no hacerlo, asegura que se quedarán solos junto con los sindicatos. Esa ha sido la respuesta del jefe del Ejecutivo a la pregunta de Alfredo Pérez Rubalcaba sobre si el Gobierno había valorado los efectos de esta reforma. Era el primer cara a cara de ambos líderes después de las manifestaciones por las calles de toda España en contra de los cambios en el mercado de trabajo aprobados por el Gobierno. Y a ella se refería la ministra de Empleo, Fátima Báñez. ¿Y son importantes las movilizaciones? Claro que sí. Pero tan importante como la marea de ciudadanos que el 20 de noviembre votaron al Partido Popular para hacer las reformas que este país necesita para salir de la crisis, señora diputada. La ministra asegura que respeta a los manifestantes y en la misma línea que Rajoy, recuerda que el Gobierno tenía el deber de hacer esta reforma y que la anterior política laboral tenía el despido como única alternativa. Como ejemplo, Báñez se ha referido a Extremadura y Andalucía. En mi tierra, encima, para tristeza de todos los andaluces, han jugado con el dinero público, con el dinero de la solidaridad, con el de los ERE falsos, el dinero del desempleo, para llevárselo crudo, tres socialistas, en perjuicio de todos los andaluces. Eso es lo que hacen ustedes cuando gobiernan. Despido masivo, fraude en las políticas de desempleo y más crisis, señora, no de elecciones en esta Cámara. La ministra de Empleo recuerda que además el texto aprobado ya no incluye el despido exprés y que a partir de ahora este tipo de prácticas serán causales. Y las familias sin ingresos y con todos sus miembros en el paro podrán saldar la hipoteca con su vivienda. El Gobierno abre la puerta a la dación en pago. El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, lo ha anunciado esta mañana en el Congreso, una nueva medida dirigida a los hogares con todas las personas en situación de desempleo que no tengan rentas adicionales y cuyo patrimonio sea insuficiente. Actualmente en España hay 1,5 millones de familias en las que ninguno de sus miembros tiene trabajo. El Gobierno impulsará un código de buenas prácticas para las entidades
entidades financieras a la hora de abordar esta polémica fórmula hipotecaria como medio para liberar la deuda. Además, para evitar desahucios, este código permitirá durante al menos 2 años habitar en la vivienda antes del desalojo. Esta hoja de ruta propuesta a las entidades financieras está en la línea marcada por la Asociación Española de la Banca. Y también para las familias dentro del umbral de exclusión que comentaba anteriormente, se debería permitir la dación en pago como medio liberatorio de la deuda. Se incluiría la previsión de que cualquier desalojo de la vivienda adjudicada no se llevara a cabo hasta que hubiera transcurrido un tiempo prudencial, como por ejemplo 2 años, que pudiera ser prorrogable y mediante un pago de una renta a la entidad que se pudiera considerar como justo y como aceptable. Y el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha asegurado hoy que no hay riesgo de que las comunidades autónomas incurran en insolvencia. Montoro ha extendido esta afirmación a Andalucía. El ministro de Hacienda ha respondido así en el Pleno del Congreso a la pregunta del diputado de Izquierda Unida, José Luis Centella, sobre los datos que tiene el Gobierno para vaticinar que la Junta de Andalucía vaya hacia la suspensión de pagos. Y en esta sesión de control al Gobierno, el presidente Mariano Rajoy ha instado a Amaiur a usar su influencia para ETA, para acabar con ETA, para que se disuelva inmediatamente, voluntariamente, sin ningún condicionante. Rajoy ha subrayado que el Gobierno se encargará de cumplir la ley y proteger a los ciudadanos y ha subrayado que utilizará todos los instrumentos legales para lograr la total desaparición de la banda terrorista. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha pedido hoy a Amaiur a usar su influencia sobre la banda terrorista ETA, el objetivo para que ésta se disuelva de forma inmediata y sin condiciones. Le sugiero que ponga en juego toda su influencia, si es que la tiene, como es natural, para que quienes sostienen esa amenaza armada se disuelvan inmediata, voluntariamente y sin ninguna condición. En su primera respuesta en el Congreso a una pregunta del portavoz de la coalición Abertzale, Xavier Miquel Errekondo, Amaiur cuestiona a Rajoy sobre cuál va a ser su aportación para la resolución definitiva e integral del conflicto político vasco. La continuidad del conflicto político, por lo tanto, dependerá de que se atajen de verdad 2 ejes fundamentales: las causas del conflicto, así como todas sus consecuencias. Las causas son meramente políticas y consisten en el reconocimiento de Euskal Herria como nación y el derecho a decidir de los ciudadanos que les asisten. El Ejecutivo ha señalado que el único conflicto vasco que persiste es la existencia de ETA, una organización que ha anunciado el cese de sus crímenes pero que aún no se ha disuelto. Ha asegurado que el Gobierno dará todo lo que la ley le permita para conseguir ese objetivo. El portavoz de Amaiur ha pedido al Gobierno que dé pasos para acabar con dicha situación, acercando presos, desmilitarizando el País Vasco y creando una comisión de víctimas en la que estén representadas todas las partes. Pues la madre de la niña que murió en el atentado de ETA contra la casa cuartel de Santa Pola, Alicante, en 2002, ha mirado fijamente hoy a los supuestos asesinos de su hija tras declarar en el juicio que se sigue contra ellos y les ha insultado, por lo que el presidente de la Audiencia Nacional le ha llamado la atención. No ha sido esta la única advertencia del magistrado, ya que durante la declaración de Toñi Santiago, que entre lágrimas y muy afectada ha relatado cómo ocurrió el atentado. Toñi Santiago ha recordado ante el Tribunal de la Audiencia Nacional los peores momentos de su vida, la muerte de su hija Silvia, de 6 años, en el atentado que ETA realizó en el cuartel de Santa Pola, Alicante, en 2002. Tras la explosión del coche bomba, la niña quedó bajo los escombros. Un agente consiguió sacarla en brazos. La madre bajaba detrás por la escalera. Mientras bajaba las escaleras, sentía como los cristales se me incrustaban en los pies. Y mientras bajaba y los llamaba hijos de puta. Absténgase usted de estas expresiones, señora. En el juicio contra los etarras Óscar Celaraín y Antonio Otegui por este atentado, la madre ha contado que acompañó a su hija en la ambulancia hasta el hospital, pero los médicos no pudieron salvar a la niña. Desde entonces su vida ha sido una lucha por la memoria y la dignidad, según ha contado. No quiero que haya ningún otro niño asesinado por ETA. Que sea mi hija la última niña a la que estos asesinos puedan acabar con su vida. Yo no puedo hacer más
que pedir justicia, por favor. En sus manos dejo que no se vuelvan a cruzar con ninguna criatura. Al término de su declaración, la madre de Silvia ha vuelto a dirigirse a los terroristas. El juez le ha llamado la atención. Los etarras Zelarain y Otegi se enfrentan a 1.180 años de cárcel. Y 3 horas y media después de comenzar la concentración en la Puerta del Sol de Madrid por la dureza de la actuación policial contra los estudiantes que protestan en Valencia desde hace una semana por los recortes en la enseñanza pública, ha acabado en Atocha sin incidentes. En Andalucía, miles de personas se han manifestado en las calles de varias capitales en apoyo a los estudiantes valencianos tras los incidentes registrados ayer. Los estudiantes valencianos no están solos. Miles de personas en ciudades de toda España han salido a la calle para mostrarles su solidaridad y compartir sus protestas por los recortes en educación y por la actuación policial de este lunes, que se ha saldado con 25 personas detenidas, 5 de ellas menores y casi una veintena de heridos. En Madrid, miles de personas, en su mayoría jóvenes, se han concentrado en la Puerta del Sol, en la que se han podido escuchar gritos de Valencia escucha, Madrid está en la lucha, y desde este punto se han dirigido hacia la calle Génova, donde se ubica la sede del Partido Popular. Allí, una docena de furgones de la Unidad de Intervención Policial han estado vigilando en todo momento el desarrollo de esta acción. También en Barcelona se han dado muestras de apoyo a los estudiantes del Instituto Luis Vives de la ciudad del Túria, con miles de personas que se han dado cita en la Plaza Sant Jaume de la ciudad. El apoyo a Valencia también ha llegado desde el sur. Numerosas ciudades andaluzas han sido el escenario a lo largo de la tarde de concentraciones en solidaridad con los alumnos del Luis Vives. En Sevilla, miles de estudiantes se han congregado frente a la sede del PP, donde han coreado consignas como menos policía y más calefacción y han exhibido pancartas entre las que se leían frases como yo también soy el enemigo. La concentración, convocada a través de las redes sociales, ha transcurrido sin incidentes. Y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha llamado desde Londres a la tranquilidad y mesura para que este tipo de incidentes no vuelvan a repetirse. También el ministro de Interior se ha pronunciado. Jorge Fernández Díaz ha admitido esta mañana que ha podido haber algún exceso y alguna actuación desproporcionada en la acción de la policía ante las protestas de estudiantes en Valencia. El ministro ha defendido en general la acción policial y ha limitado esos excesos a alguna actuación individual, pero asegura que se estudiarán los casos y actuarán en consecuencia. Los de todos, los de que tienen el derecho a manifestarse y los ciudadanos que tienen el derecho a también que evidentemente sus libertades y sus derechos estén garantizados por los cuerpos de seguridad que tienen atribuida constitucionalmente esa misión. Yo ya he dicho lo que tenía que decir, he dicho que nosotros estamos para controlar los excesos y no para excedernos en el control. Y miramos a Grecia porque el Parlamento heleno abre hoy el debate sobre la aprobación del segundo rescate a Grecia, acordado por el Eurogrupo, mientras los sindicatos han convocado nuevas manifestaciones para protestar contra los recortes que lo acompañan. Hoy tiene lugar el debate de los proyectos de ley claves para la aplicación del acuerdo de rescate a Grecia por valor de 130.000 millones de euros. Hoy se debate y en 2 días se votará, aunque todo depende de la duración de las intervenciones. El primer proyecto de ley prevé la adopción del canje de bonos con los acreedores privados, una operación que se prevé finalizar el 11 de marzo y que supone la condonación de 107 millones de euros de la deuda de Grecia. Y miramos Andalucía porque el Sindicato Médico de Sevilla ha denunciado la sobrecarga a las que se ven sometidas las plantillas de primaria y especializada. Denuncian que el Servicio Andaluz de Salud maquilla las listas de espera y que se emplea un sistema de contabilización de los tiempos máximos de espera que fija los decretos andaluces de 120 y 180 días para determinadas intervenciones. Los hospitales de Sevilla, por ejemplo, no están teniendo la suficiente capacidad para dar respuesta a la demanda quirúrgica. Denuncia que el SAS está maquillando las listas de espera en Andalucía. Se emplea un sistema de contabilización de los tiempos máximos de espera que fijan los decretos andaluces de 120 y 180 días para determinadas intervenciones en función de criterios políticos y propagandísticos. El Sindicato Médico de Sevilla ha denunciado la sobrecarga a las que se ven sometidas las plantillas de primaria especializada. Afirman que existe una quema y desmotivación en lo laboral, congelación de salarios y falta de inversiones en infraestructuras.
Los hospitales no están teniendo suficiente capacidad para dar respuesta a la demanda quirúrgica, lo que está provocando que se aumente de forma injustificada la suspensión temporal de las intervenciones. Otro mecanismo que se está utilizando para maquillar las listas de espera radica en la pérdida de garantía por parte del paciente. Cuando toca el turno de la operación lo derivan hacia otro centro. Si se obtiene la negativa por parte del paciente, se pierde el tiempo de espera. A nivel andaluz, el número de pacientes en espera asciende a unos 100.000 en 2011, lo que supone el 25% de todos los pacientes que se encuentran actualmente en lista de espera. Y el Ministerio de Fomento multa a la Torre Pelli en Sevilla por invadir el espacio aéreo. La Agencia Española de Seguridad Aérea, dependiente de Fomento, ha incoado un expediente sancionador al promotor de este rascacielos que Cajasol construye en la capital hispalense por un importe de 140.000 euros. Lo ha anunciado la ministra de esta cartera, Ana Pastor, en su primera visita institucional a Sevilla para reunirse con el alcalde Juan Ignacio Zoido. Un encuentro que se ha producido para analizar las infraestructuras viarias y ferroviarias de la ciudad. Después de comprobar el estado de alguna de ellas, Pastor ha denunciado que la mayoría están sin licitar, entre ellas la carretera de circunvalación S40. La ministra de Fomento ha garantizado su compromiso para que esta sea una realidad de verdad y no virtual, ya que de un presupuesto total previsto para esa infraestructura de 1.446 millones, solo está ejecutado 260 millones. Lo que se puede hacer, lo que los técnicos digan que puede entrar técnicamente en el ejercicio. Fíjese, pues se había hablado aquí de la S40, parecería, yo por lo que oí hablar, pensaría que estaba hecha. Lo que no sabía es que había 1.400 millones que no estaban en ninguna parte. Si tú invades el espacio aéreo, pues tienes que pedir autorización. No se hizo y, por lo tanto, la ESA ha actuado conforme, como usted sabe, a la legalidad, ¿no? Y en ese sentido, como saben, se ha puesto una sanción que vence, por cierto, estos días, de 140.000 euros y que tiene que ver con el incumplimiento de la legalidad. Y la Junta de Andalucía detiene de forma cautelar el concurso de traslado, suspendiendo la baremación del concurso de méritos, algo que afectará a unas 12.000 personas. Ahora se está a la espera de que exista una resolución judicial definitiva por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Fuentes sindicales han indicado que se ha constituido la nueva mesa sectorial de la Administración General con la nueva composición tras las últimas elecciones sindicales, formada por SAFJA, CESIF y USTEA, además de comisiones obreras y UGT, que estarán en la mesa con voz pero sin voto, pues de igual modo han indicado que el Gobierno andaluz ya les comunicó la semana pasada que va a acatar las decisiones y sentencias judiciales existentes y emitirá una resolución mediante la que se suspenden cautelarmente todos los concursos de traslados convocados, tal y como pedían a numerosos autos judiciales de diversos juzgados, entre ellos el Tribunal Superior de Justicia andaluz. Han indicado que los autos judiciales dictados se limitan a suspender cautelarmente los concursos y decisiones administrativas, pero sin entrar en el fondo de la norma. Han precisado que la Junta comunicó que se suspenderían todos los concursos, pues aunque los jueces no se han pronunciado sobre todas las consejerías, estos concursos y rebaremaciones afectan a unas consejerías y otras, los concursos están encadenados y todas las áreas se ven afectadas, por lo que se ha decidido suspender cautelarmente los concursos en todas las consejerías. Y los usuarios que Las Marinas gestiona la Agencia Pública de Puertos de Andalucía ha comenzado el año con una subida en sus recibos. Además, se generaliza el cobro de una tasa por acometida de agua y electricidad y se introduce una sobre residuos. Andalucía cuenta con 51 puertos y 19.300 amarres. Estos últimos también podrían incrementar sus precios. Los usuarios de Las Marinas que gestiona la Agencia Pública de Puertos de Andalucía han comenzado el año con una subida en sus recibos. Sin embargo, no se trata de un aumento de las tarifas, sino que dejan de aplicar ciertos descuentos, como la contratación de un amarre por año completo. Además, se generaliza el cobro de una tasa por acometida de agua y electricidad y se introduce una sobre residuos. De acuerdo con la Federación Española de Asociaciones de Puertos Deportivos, el precio medio de alquiler de espejo de agua en España en 2011 era de 114 euros por metro cuadrado al año, un 7,20% menos que en 2010. En Andalucía era de 92 euros, un 46% menos que en 2010 y un descenso acumulado desde 2008 del 67%.
La comunidad andaluza cuenta con 51 puertos y 19.300 amarres, y es que no solo se habla de los descuentos, sino también del incremento del precio de los amarres. En algunas ocasiones se incrementa hasta un 50%, mientras que las juntas directivas de esos puertos decidían a finales de la pasada semana tirar hacia adelante y plantar un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Otros usuarios decidieron poner agua por medio y llevarse sus embarcaciones a otros puertos con precios más razonables. Se han convertido en una de las parejas más buscadas de los últimos tiempos y por fin están en Madrid. Urdangarín aterrizó ayer en el aeropuerto de Barajas a primera hora de la mañana y la infanta Cristina ha llegado sobre las 9 hoy en un vuelo procedente de París, un día después de que aterrizara en Madrid en un avión procedente de Estados Unidos su marido, el duque de Palma. Su abogado en este caso, Mario Pascual Vives, confirmó en Barcelona que esta semana volvería a reunirse con representado, aunque dijo que no sabía ni cuándo ni dónde. En otro orden de cosas, según fuentes jurídicas, el juez del caso, José Castro, dictó ayer un auto fijando el próximo martes 28 como día a partir del cual empezará a contar el plazo para que las partes se pronuncien sobre la posible imputación de la hija del rey. El juez ha decidido hacerlo así para que las acusaciones puedan analizar las declaraciones de Urdangarín y los indicios contra la infanta. Cambiamos de asunto, aunque les mantendremos informados del caso Palma. Ahora vamos a hablarles del primo político del exministro de Fomento José Blanco, Manuel Ebrán, que ha llegado a las 10 de la mañana al Tribunal Supremo, donde ha sido citado para declarar en relación con la supuesta trama de fraude en la obtención de ayudas públicas investigada en la denominada Operación Campeón. Ebrán aparece en la declaración que realizó el empresario farmacéutico Jorge Dorribo ante la juez de instrucción número 3 de Lugo, Estella San José, que investiga la trama como supuesto intermediario del exministro en la obtención de determinadas cantidades de dinero. Dorribo ratificó este martes ante el alto tribunal que había pagado 200.000 euros al exministro de Fomento José Blanco en billetes de 500 euros. Según Dorribo, fue a través de su primo político en la gasolinera de Lugo. Durante ese viaje, según el propietario de Nupel, él expuso su nerviosismo por la lentitud que sufrían los permisos para un proyecto de recogida de medicamentos que había puesto en marcha. Blanco le contestó que estuviese tranquilo porque ya había cumplido. Dorribo, que también está imputado en la causa, afirmó además que como consecuencia de este pago tuvo una reunión con el subdirector de la Agencia del Medicamento, que le dio todos los parabienes al proyecto, aunque todo quedó parado cuando entró en prisión. Asegura que se vio obligado a contratar con la empresa de instalaciones eléctricas de Ebrán, junto con otros empresarios, por valor de 123.000 euros, de los que 90.000 le dijeron que eran para el exdirigente socialista. En la diligencia en el Supremo están presentes, además de 2 abogados que representan a Ebrán, el fiscal del Alto Tribunal, Manuel Dolz, y el letrado que representa a Dorribo, Ignacio Peláez.